Leon Goleman organo jotzaile belgikarraren suite gotikoaren bigarren mugimenduarekin hasiko dugu organo eta klarinete kontzertua. Hasieran eta bukaeran, erritmo hirutarra duen berpizkuneko dantza bat ekartzen digu gogora autoreak. Minuetu bat, izenburuak dion bezala. Piezaren zati bakoitza errepikatzeak erdialdian egiten den bezalaxe, organoaren eta klarinetearen arteko oso elkarrizketa interesgarria aurkezten digu, eta bukaera artean bakarrik elkartzen dira bi instrumentuen soinuak. El scherzo de Bossi, el más importante de los compositores románticos italianos, nos va a permitir en su primera parte apreciar los sonidos delicados y redondeados de las flautas, que se mueven arriba y abajo del teclado con gran ligereza y flexibilidad. En la segunda parte contrasta su sonido con los de las flautas más estrechas, denominadas gambas, que se alternan con las flautas del principio. Vuelve a repetir ambos episodios y poco a poco va añadiendo nuevos colores para darle más potencia al scherzo.
Jose Maria Usarrizagaren fantasia pieza, variazio sinfonikoak izenburuarekin argitaratu zen. Berehala konturatuko zerte, variazioak direla, 3 notako motibo bakarra erabiltzen baita. Gero, 4 notarekin berriz entzuten dena. Eta 4 konpasean behin agertzen da berriz ere. Hainbat modutan apaituta, behin eta berriz agertzen zaigu. 18 aldiz guztira. Piezaren bukaeran ordea, motiboarekin zerikusirik ez duten itzulinguru batzuk agertzen dira. Bukaerako variazio oparoa iragarriz.
riqueza. Escucharemos el peculiar sonido tembloroso que se consigue al juntar gamba y voz celeste del segundo teclado, mientras una flauta del primer teclado, deslizándose con más ligereza, rellena los huecos que dejan las notas largas de la melodía. Y apreciaremos el papel delicado que sabe adoptar el oboe cuando actúa como solista. Quizá capten que en estos momentos en que actúa el oboe, el pedal va cantando el tema del famoso Dies Irae gregoriano de la antigua misa de difuntos.
Bai. Jesús de Monasterio Cantabriako Botez herrian jaiotako biolin jotzaile Amartak Adios a la Alhambra hau idatzi zuen, 19 urte besterik zituena. Kantiga morizkoa da pieza, benetako elegia bat, Granadako Alhambra irrikaz desiratzen duenak idatzia. Hizkuntza musikal deskriptiboa erabiliz, lortzen du Granadako jauregiaren oroitzapen melankoliatxua, erromantizismoa eta orientalismo exotikoa nahasiz.
escritos del organista italiano Frescobaldi, sugiere a Jean Anglais una composición, Epílogo, escrita para ser tocada con los pies. El organista que tenemos hoy se va a permitir cortar la música para intercalar un cuento que le ha sugerido la música. La composición de Anglais corresponderá a las luchas de Aitziber, la protagonista, mientras el tema renacentista de Frescobaldi dibujará la presencia de su madre. ¿Quién de nosotros no conoce a Aitziber? La enfermedad con la que nació le ha anquilosado las manos. Ama apasionadamente el órgano, pero solo puede utilizar los pies. Y cada mañana le interroga a su madre: Amá, ¿por qué no puedo usar las manos como los demás organistas? Una lágrima inunda sus ojos, enturbia su mirada y finalmente resbala con lentitud por su mejilla.
ropa y empapan sus brazos, manos, dedos.
vientos, lluvias, nada está dibujado aquí, pero todo está presente. Entre tantos elementos ambientales, la música, que se les pueda antojar dura en sus armonías para un hilo clásico, va evolucionando para terminar mostrándonos la rudeza rocosa y la grandeza de esta majestuosa sierra.
hemen teklatu nagusiko flautak erabiliz. Aurreko bi motiboren hasiera bi instrumentuekin jo ondoren, hasierako martxa